Dicen que en estas fechas hasta la muerte se detiene a escuchar la radio. La Catrina, muy molesta, miró el reloj sin parar. Ya empezó el programa. ¿Y los locutores dónde están? En la cabina vacío, el micrófono esperando, la consola ya encendida y nadie en la cabina hablando. Han de venir en camino, con sueños sin desayunar, pero si siguen con retrasos, yo me los voy a llevar. Y justo cuando lo dijo, entraron con apuro. Perdón, el tráfico está canijo. Parecía que venía en burro. La huesuda suspiró. Hoy se salvan del panteón, pero afinen su reloj, que no se atrase la emisión. 2 de noviembre, Día de Muertos, donde la memoria mantiene vivos a los que se fueron. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos en Lo líquido de lo absurdo por Radio UDG en Puerto Vallarta. Gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio, a Chepe Gómez, a Jorge Cue y a todas las chicas y chicos que el día de hoy andan grabando por fuera. No sé qué andan haciendo los chicos. Abandonaron al Cue, aquí anda solito y bueno, aquí estamos. Rosendo, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. El auditorio, en el carro, en su casa, donde estén. Programa 78. Programa 78. Bienvenidos al líquido del absurdo, cerrando el mes del terror con un libro que sí da terror y con una invitada que nos escucha desde hace un ratote, o sea, sí lleva ya una temporada escuchándonos, bien. Egresada de la carrera de nutrición. Noemí Jiménez, bienvenida. No sé si quiere que digamos eso. No, pues sí, ya que, no ya sé si quiere que digamos no digamos nada. O sea, también ¿cuándo tú? Egresada de nutrición? Sí, así es. Bienvenida. Sí, esa de nutrición. Nos trajo 2 libros a regalar. Uno es este, que se llama La mecánica del corazón, de Matías Malguiu. Es, me imagino que una novela tragirromántica. ¿De qué trata más o menos? De un chico que cuando nace, me parece que lo abandona su mamá, hace mucho que lo leí. Ajá. Y él crece con la idea de que le sustituyeron el corazón porque no le servía por un reloj. Entonces... Okay. Quien se encargó de cuidarlo le dice que no se puede enamorar porque si no su corazón, bueno, el reloj que tiene por corazón va a fallar. Pero a lo largo de la historia se da cuenta que le mintió, entonces por ahí va. Ah, está chido. Pero tiene buen sentido, ¿eh? O sea, sí. La máquina que mueve todo el cuerpo humano es el corazón. Entonces, y bueno, no es amor. Ya el hecho de que se rompa y eso... Bueno, se rompe también el corazón, ¿no? Ok, bueno, le agradecemos y nos trajo otro libro a regalar. Y nos trajo Diálogos del Platón. Que esas cosas yo no leo. Que no voy a regalar esta vez, pero voy a regalar otro libro que tengo aquí que ya les diré cuál es. La pregunta para que se lo lleven es una pregunta muy sencilla. El libro de hoy es El Resplandor de Stephen King. Hay una película de Stanley Kubrick que es un peliculón. El director, uno de mis directores favoritos de cine. De los mejores, ¿no? De los mejores, de los que es... De los que era más difícil trabajar con ellos porque una persona perfeccionista y que aparte le gustaba hacerle daño a sus actores. Daño emocional, pero feo. Sí, estaba loquito también. Perfeccionista. Okay. En esta época le dirían que toco o algo así. Ya ves que está de moda decir que tenemos cosas así. Que tenemos cosas del que somos de la sociedad de la autoexigencia y todas esas cosas, ¿no? No sé, tú sí, yo pues no. Tú no, yo sé que tú no. Tú eres seguidor de Cristian Castro. Y el filósofo este loquito. De no hacer nada. No, ¿cuál loquito? El filósofo este. ¿Cómo se llamaba? Diógenes. ¿Y no estaba loquito Diógenes? No. No. Era el más humano de todos los humanos. Está bien, no estaba loquito. No estaba loquito. ¿Sí ubicas a Diógenes, lo que hacía Diógenes? No. Diógenes el cínico era un filósofo cínico. Que entendió que la vida tenía que ser más sencilla y que no teníamos que preocuparnos por nada. Entonces él sacaba comida de donde fuera, de donde pudiera. Se quedaba a contemplar. Y cuando llegó Alejandro Magno y
y se puso frente a él. Anécdota, Y Alejandro le dijo, oye, sé que eres un gran sabio. Pídeme lo que quieras. Yo te puedo dar lo que quieras. Cualquier cosa, pídemela. Y sí, literalmente, pues Alejandro Magno le podía dar todo. Riquezas, un reino, lo que fuera. Lo que le dijo Diógenes es, quítate del sol. Hazte un lado porque me estás tapando el solecito. Así tenemos que hacer y no preocuparnos por cosas banales. Sí. Y como dice Cristian Castro, ¿ah? No hacer nada. No hacer nada. Exacto. Porque estamos empecinados a hacer algo. ¿Sabes qué? Hay otro filósofo muy bueno. Se llama Balú. No lo conozco. Balú, sí, ¿cómo no? El del libro de... Exactamente. Sí, Balú es que vive con lo esencial. El libro de la selva. Sí, y que además en los Scouts, Balú es el asistente de Aquela en la comunidad de la manada. Y cuya voz lo hace Tintán. Sí, buenísimo. A ver, antes de empezar, estos 2 separadores nos los regaló Mimi el día de hoy. Segundo regalito. Segundo regalo que recibimos en casi 4 temporadas. A ver, gente, pónganse las pilas. Bueno, ahora hablamos de Stephen King. La semana pasada hablamos de él. No, hace 2 semanas. Hace 2 semanas hablamos de Stephen King. Con el libro de... Ay, se me olvidó. Cementerio de mascotas. Gracias, Cementerio de mascotas. ¿Qué nos dices de Stephen King? No me agarres la manita, para allá, vale. Pues este es en mi espacio. Pues no, ve. De Stephen King. Pues El Resplandor es el primer libro que leo de él. Ya había visto la película de Cementerio de Mascotas hace muchísimo. De hecho, hace poco la volvimos a ver. Y en mi casa había algunos libros de él. En algunas ocasiones intenté leerlo, pero... Sí, el primer libro que quise leer de él fue Pesadillas y Alucinaciones 2, pero conforme avanzaban los relatos se fue poniendo como más turbio y mejor lo dejé, y entonces le agarré como esa opinión a Stephen King de que sus lecturas tendían a como que a jugar mucho con la psicología, y me había rehusado a leerlo. Pero ya ahorita que leí El Resplandor, que es el primer libro completo que leí de él, el primero que me llamó la atención fue Ojos de Fuego. Ese lo empecé a leer pero no lo terminé. Pero sí me gustó. Pero al leer ya completo, creo que le voy a dar una oportunidad a leer más obras de él, porque sí me gustó bastante el final. Sí. Y pues sí, léanlo. La verdad sí. Es un gran autor. Que también juega con la psicología, ¿no? En todos sus libros. En todos sus libros tiene broncas psicológicas. En muy pocos aparece el diablo como tal. O sea, no es un autor que escriba sobre el diablo. No. Pero sí tiene obras muy interesantes. Misery es una gran obra y una gran película. Pero estaba a punto de decir que para que se lleven este libro, también lo mandamos a cualquier parte de la República, gratis, por Cepomex. ¿Cuál? Luego tarda como 3 meses en mandarlos. El tiempo que tarde, pero llegan. Ok. La pregunta es, ¿qué número de libro escrito por Stephen King es El Resplandor? Así de simple. O sea, en toda su bibliografía escrita por él, ¿cuál es... ¿Qué lugar ocupa el Resplandor? Con eso se gana en este libro. Ok. Y que además este libro fue el primer bestseller, ¿no? Lo decías ahorita, Noemí, ¿no? El gran primer éxito de Stephen King. Sí. Y luego lo agarró Kubrick, lo hizo película. Y lo potenció. A Stephen King no le gustó la película. Pero a ninguna le gusta a él. No le gusta. No le gusta que hagan... Yo vi la película hace muchos años. Y es buena película. Sí está chida. Ya hablaremos un poquito de eso, ¿no? Exacto. Efemérides, güey. Bueno, entramos a la sección de las efemérides con Rosendo García. Dice que es una tradición, pero ya es una tradición. Ya se hizo tradición. Las tradiciones inventadas. Es como el Día de Muertos. Y como Halloween. Sí, como el Día de Muertos. El Día de Muertos. El Día de Muertos ya le hacemos hasta altares a Nintendo. O sea, sí. Ya, este es un circo. Sí, pues es parte de la transformación de la cultura. Si la cultura no se transforma, pues muere, se desaparece. ¿Aquí era de cuándo? Pero es una transformación o una... Cambios. O una metamorfosis hacia un lugar con una cucaracha. Vamos a leer a Kafka, ¿eh? Ya lo leímos a Kafka. Metamorfosis. Ya pasó. Estoy vuelto loco con los Ya me queda claro. Ok. 78 libros. Nos quedan 61 días en menos de 2 años, 78 libros lo llevamos leyendo. Nos quedan 61 días de este año. Qué emoción. 2 meses y ya se acabó 2025. 1512 se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, pintados por Miguel Ángel. Ajá. 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en la Puerta de Todos los Santos, también llamada, no voy a decir el nombre, es alemán y es muy raro, siendo el inicio de la Reforma Protestante. ¿No sabes pronunciarlo? Charles Kirchhoff.
¿Solo escuincle? No, eso es... Solo Squirce. Eso Es un perrito, ¿eh? eso es náhuatl. y Digo, eso sí. que al final las 95 tesis va a ser el Cambiaron, fue inicio de la reforma. Fue la gran ruptura dentro de la Iglesia Católica. En Europa del centro contra la Europa mediterránea, podríamos decir, y bueno, occidental. pues más que nada, dentro de la Iglesia Empieza- Católica fue la gran ruptura. Sí, pero porque- focalizado en un inicio, ¿no? Porque Y se Martín va. Lutero, siendo cura, San Martín Lutero y San No, Juan Calvino, no, decía no. mi papá. Decía Para mi papá, protestantes. decía mi papá. Mar- No creen en santos los protestantes. Martín Lutero era un sacerdote católico en Alemania y de repente hace un viaje a Roma y se da cuenta que pues en Roma es un degenere. Pero degenere y dinero por todo derrochado y todo eso. Se alejaban de las enseñanzas del Señor, de Jesús. Y entonces cuando regresa a la... Sí, es lo que plantea. Sí, es eso. Lutero. Y cuando regresa a Alemania pone estas tesis, o sea, 93, 95 planteamientos. sí, Planteamientos. donde Pum, plantea pum, pum. todo lo que debe hacer la iglesia para volver Una reforma. al camino, una reforma. Y pum, se separa la iglesia. Y Entonces, empiezan las guerras de reforma. Exacto. No, esas no las guerras de reforma, son las de Juárez. Inicia. Estás bien perdido, amigo. No, fue broma, fue Ay, broma. sí, hoy sí. Y luego surge la contrarreforma, el papado crea la Compañía de Jesús. Sí. De ¿quién encabezaba? ¿Ayala? San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, que es la compañía es la que encabeza todo un proyecto teórico, teológico, intelectual, filosófico, para contravenir el movimiento reformista de Lutero. ¿Te acuerdas de una de las tesis o de una de las exigencias de No, Lutero? eso sí no. No soy tan... Traducir la Biblia ¿Literal? al alemán. Ah, al alemán. A la sí, lengua. Estaba a en la latín, vulgar. estaba en latín. La Biblia no se traducía y no se escribía más que en latín y se empieza a publicar en las lenguas del vulgo. Germánicas y de otras de lenguas. todas, sí. Tenemos ganadora, la doctora Antinia. ¡Bravo, doctora! Regresó la doctora Hacía Antinia, falta, regresó. sí. Bienvenida nuevamente, Y nos doctora. Se dice- le extrañaba un montón. Nos dice que es el tercer libro publicado por Stephen King. Fue lanzado en el 77, después de Carrie, que también es una gran película y un gran libro para que lo leas. Y después de Salem Slot, que es... La película no me ha gustado tanto, pero el libro es un gran libro de vampiros extraños. Ok, continuemos. 1798, John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida como daltonismo. ¿Sí lo ubicas? Todo. ¿Esa enfermedad? Sí, ¿La- todos lo ubicamos. No Todos todos. lo ¿Por qué ubicamos. esas afirmaciones absolutas? Todos ubicamos el daltonismo. Mira, Más o menos. eres daltónico. Ja, 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 ja. Eres un daltónico. Sí, muchas veces O nosotros- sea, yo de mira, repente- mira, ¿qué está haciendo allá? ¿Qué? En el 84, la primera ministra Indira Gandhi, es asesinada por 2 guardias de seguridad Sikh y estallan disturbios. Indira Gandhi, para mucha gente que pudiera creer que era hija de Mahatma Gandhi, no. Era hija de Nehru, el primer presidente de la India independiente. Y era una política que veía por su casta, acuérdate que ellos están en castas y en religiones separados, y fue asesinada por una minoría que son los Sikhs. Y eso trajo una revuelta ahí en la Una India. complicación Sí. muy fuerte. En el 92 en la ciudad... Que la India, perdón, que la India a final de cuentas es un país caótico, ¿no? Sí, caótico, no. complejo, con una gran diversidad Totalmente. cultural. Ambiental, Interesante. sí, no, es muy interesante, pero sí es un... Y aparte, ahí sí viven todavía en un sistema de castas muy marcadas, donde la casta más abajo no puede salir de esa posición. O sea, nacen y mueren en esa posición. Bueno, todas las castas. Ajá. Pero sí están No hay bien. movilidad social. No, pues. ahí no, nada. Eso no Está existe. complicado. 1992, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. ¿Por qué condenaron a Galileo Galilei, amigo? Porque decía que el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol, ¿no? Exacto. Eso fue. Imagínate en la época de Galileo, 1300, 1400. Esa más o menos. Por ahí. Y la iglesia decía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de ella. Y de repente aparece Galileo y dice, alto, no. El Sol es el centro del universo y la Tierra gira. No, pues no. O sea, ¿cómo es plantear posible? el heliocentrismo. ¿Cómo es ¿no? posible? Seguía Sí. diciendo que era del universo porque, Sí. bueno, hay que acordarnos que no tienen los telescopios de ahora y todo, ¿no? Fue el que al final del juicio dijo, y sin embargo Y se sin mueve. embargo se mueve, ¿no? Sí, y la libre y lo encierran toda su vida. Él se salvó, a diferencia de Giordano Bruno. porque él sí más o menos supo argumentar así como Sí. que, y Giordano Bruno lo que hizo fue Se casó con y la idea. quiso convencer a quien los juzgaban con argumentos científicos. Sí, y pero toma no, la Giordano la Bruno. ciencia sí. no, era mal. ¿Lo quemaron a Giordano Bruno? Sí, fue quemado. ¿Te acuerdas el libro de Giordano Bruno? Sí lo leí. ¿El elogio a la locura? No, No, ese es de Erasmo. es de Erasmo. Utopía es de Erasmo. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero Ok. en ese sentido. Un día como hoy, pero de 1926, muere Harry Houdini.
un gran escapista, muy famoso en el principio del siglo XX. Todavía se siguen vendiendo su ropa con la que se amarraba y todo eso. Un día como hoy, pero del 93, fallece Federico Fellini, un gran cineasta italiano. Películas muy importantes, La Dolce Vita, que es una joya. La Dolce Vita no es Cinema Paradiso. No, Dolce Okay, Vita. Yo pensé en otra cosa. Sí, ya sé. Yo pensé en otra cosa. Ya sé, por eso dije Sí, no. Pero no es Cinema Paradiso. Dijiste La Dolce Vita. La Dolce Vita. Ah, ok. Yo pensé en otra cosa. ¿Qué pensaste? Se me antojó una pastita de... una pastita. Ok, un día como hoy, pero Un fettuccini. Un día como hoy, pero del 93, fallece un actor norteamericano que estaba destinado a ser un gran actor, pero falleció de una sobredosis de estupefacientes. De algo. Que es River Phoenix, hermano del Joker. Ok. No lo conozco, pero bueno. Está bien. Y un día como hoy fallece alguien que si hubiera visto en qué nos convertimos, hubiera escrito otro libro. El gran antropólogo Levi Strauss. Levi Strauss. Antropólogo estructuralista. Totalmente. Una joya leer sus libros. Sí. Hay un libro de Levi Strauss que le iban a dar el Nobel porque pensaron que era novela. Y se llama Tristes Trópicos. Que habla sobre una etnografía de una tribu. De un trabajo. En la selva. En la selva. Pero cuando lo leyeron en Europa dijeron... que era novela. Esta es una novela. No es una novela. Era trabajo antropológico. No, era horrible. Entonces, por eso no se lo dieron. Pero se lo iban a dar. Sí, que se lo hubieran dado, ¿eh? Claro. Porque además perdón. Si luego se lo dieron a Bob Dylan, pues, con más ganas. Con mayor razón y con ganas. mayor argumento. O sea, se mete a trabajar en la selva con esos pueblos y al final describe de una manera tan detallada cómo viven y su cosmovisión y todo, que al final de cuentas parecía una novela surrealista. Ya para irnos, porque ya estamos en el tiempo. No, hoy es día de Halloween, por eso aquí... Ese vato. Aquí viene disfrazada. Es él es el culpable. Es Día Mundial del Ahorro. ¿Cuánto traes en tu cuenta de ahorros? No, yo creo que es algo debiendo. ¿No? ¿Cuánto traes en tu cuenta de ahorros? Como 40 pesos. Ok. Algo. Dijo que iba a decir. Es Día del Poeta Virtual, o sea, gente que escribe poesía y la sube a internet. Y es Día Internacional. Hay que felicitar a nuestro padrino del programa. Al doctor Edmundo Andrade. Tiene una página que se llama Mundo Poema. Síganlo, está chido. Y es Día Internacional del Arroz. ¿Qué cereal? Que en un país de Oriente, ¿cómo le dirán al arroz? No sé. Alos. Ay, qué bacho. Vámonos ya. No, ¿por qué no vamos a ir? Ya es la hora. Nada más uno. Un día como hoy, en el 2002, aunque denostes esta situación, se sucedió la goleada histórica del fútbol más grande en la historia del fútbol. Datos curiosos con Marco. Claro. Un equipo le mete 149 goles a 0 a otro equipo. Imagínense, 90 minutos. No se pronuncian. Adema y Zoe Antamanarivo, algo así. 149 entre 90, ¿cuánto toca? No tengo idea. Un gol cada minuto y medio. Bueno, es importante. Uy, un dato histórico. Claro, histórico, claro, sí. Es histórico, es el goleado. Y un día como hoy nace Bud Spencer, que tú lo conoces. Sí, claro, peliculones. Vea Bud Spencer. De aquí en adelante, todos los viernes, Marco va a dar un dato, porque como viene el Mundial y él es futbolero, va a hablar del Mundial. Ok, vámonos a un corte y al primer audio, no se vayan. Hola, soy Jen García y les leeré un fragmento del Resplandor de Stephen King. El hotel estaba vivo. No era algo que pudiera explicar racionalmente, pero lo sabía, lo sentía. El Overlook respiraba, sus pasos susurraban, sus paredes latían con un ritmo lento y constante, como el corazón de un monstruo dormido. Y en algún lugar, en lo más profundo de su estructura, algo esperaba, algo malévolo, algo que lo observaba a él, a Wendy y a Danny, algo que quería salir. Jack se detuvo en el pasillo del tercer piso, sosteniendo la botella de Bourgogne en una mano. La luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando los muebles antiguos y las alfombras gastadas. Escuchó un ruido detrás de él, un crujido leve, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie allí, solo el pasillo vacío, iluminado por la luz fría de la luna. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
La vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión y mantener a la población protegida. Doctor Martín Guerrero Becerra, médico infectólogo pediatra. El sarampión es grave y dentro de las complicaciones, por ejemplo, un caso de otitis, que es la infección del oído, de sarampión por cada 10. Un caso de neumonía por cada 20 que tuvieron sarampión. Meningoencefalitis o infección del sistema nervioso central, 1 por cada 1000. La mortalidad es alta. La vacuna vino a disminuir la mortalidad por año en más de 100 millones de pacientes en todo el mundo. Radio Universidad de Guadalajara. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Llámanos al 322-226-2233. Ya volvimos, muchas gracias por seguir escuchándonos. Un saludo a Aida Olimpia Limón. Gracias por escucharnos. Ahí, Roque, un abrazo, amigo. Tú eres parte de este programa. Itan Soto. Saludos, Andy Montes, Esteban Ornelas. Dice Itan Soto que Cementerio de Animales es una joya. Climaco Pérez, buenas. Es un chico de psicología, un alumno de psicología. Ok. Rafa Rico. Saludos de la sala de espera, está aquí afuera. Está aquí afuera. Saludos al biólogo Abraham Reyes y la doctora Antinia, que ya participó en esta cosa de la rifa, del regalo. Sí, no. Marco González nos manda saludos. Marco, aquí está tu calavera. Cenicero Calavera, aquí en la radio, en la cabina. Pasa por ella, porfa. Saludos a Rodrigo Díaz Tomé, que dice: que mis amigos sigan con estos comentarios. De verdad que no podría terminar la semana sin su sabiduría. Don Chacarrilla, qué bueno que llegaste puntual, vale, porque luego llegas tarde, vato. Laura Cristina Hernández González, saludos. Y mi amiga Gaby Villanueva, un saludo, un abrazo, Gaby, gracias por escucharnos. Y Miguel Eduardo Camacho. Saludos, doctor. Saludos. Y bueno, aquí estamos. Sí. Un día como hoy, 1975, se lanza por Queen, Rhapsodia, Bohemia. Dilo en inglés, ándale. Bohemian Rhapsody. Que por cierto, ayer en el malecón. Gente chismosa. No, es parte del bendito. Bueno. En el malecón en Vallarta, desde el malecón ayer de Puerto hoy, Vallarta. se pone chido. Se pone bien el ambiente. Ayer andaban unos chavos en patines repartiendo dulces y andaba alguien homenajeando a Freddie Mercury en el video. Y que le da los dulces a tus niñas. Exactamente. ¿Cómo estuvo la reacción? Es que está padre. No, estuvo padre porque las niñas pues no conocen a Freddie Mercury, pero sí ubican la canción de I Want to Free. Entonces dijeron que era él. Sí, estuvo padre. Estuvo padre. Y gracias si nos escucha quien le dio las paletas, gracias. Mimi, démosle cuerda a este programa. Cuéntanos un poquito de El Resplandor, de qué va, porfa. Bueno, en este libro los protagonistas es una familia de 3 que se conforman por Jack Torrance, Wendy Torrance, que es la esposa de Jack, y Danny Torrance, que es el hijo de Jack y Wendy. Y en el inicio del libro se nos presentan los personajes. Se nos presenta a Danny como un pequeño que no tiene más de 5 años y el cual cuenta con un don en el que puede ver cosas que están a punto de suceder o pueden que no sucedan. Así nos lo presentan en el libro. Que es el resplandor, ese don, ¿verdad? Sí, que es a lo que le llaman el resplandor. Y también tiene el don de poder como meterse en la mente de las personas. Porque al principio se nos presenta una situación en la que, aunque su papá no está en ese mismo instante con él, sí puede meterse en la mente de su papá y ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pensando. Jack, que es el padre de Danny, era un profesor que se quedó sin trabajo porque tiene problemas para controlar su ira, entonces tuvo un altercado con un alumno y por esa cuestión lo despidieron. Y también es una persona que está lidiando con el alcoholismo, dejó el alcohol y está luchando pues con esa situación. Y Wendy se dedica a cuidar a su niño, a su casa, pero aunque se podría pensar que por la época también en la que fue escrito el libro, es una persona sumisa, realmente no es así, porque de hecho en la película sí nos la plantean así. Uh-huh. En el libro no, en el libro Wendy tiene una personalidad fuerte y una personalidad decidida también. Y
al principio se nos presenta también a Jack, que acude a una entrevista de trabajo, que uno de sus amigos, que se llama Al Shockley, le consigue, que fue de hecho su compañero de copas, quien también está luchando por vencer el alcoholismo, que de hecho están en abstinencia los dos, y ambos tienen una frase juntos que cuando se ven su salud es como de seco como un hueso o algo así, me parece. Sí, así. Y bueno, el trabajo de Jack es en un hotel que se llama el Overlook. El Hotel Overlook, y en ese instante Jack se encuentra ahí. Entonces está teniendo la entrevista con Ullman, que es como el gerente del hotel, quien le está diciendo en qué consiste el trabajo, el cual va a ser prácticamente el cuidador del hotel, como el vigilante. Se va a quedar una temporada porque el hotel lo cierran durante el invierno, que es cuando no tienen gente, entonces porque mantenerlo abierto generaría más pérdidas, entonces lo cierran, pero necesitan que se quede gente cuidándolo. Y le está platicando pues que se van a quedar aislados prácticamente varios meses, y que aún así pues van a tener todos los insumos, van a tener alimentos, van a tener a su disposición pues las instalaciones del hotel para que puedan estar. Y ahí es cuando vemos el primer acercamiento a Danny con su don, que es cuando Danny está viendo todo lo que todo lo que está haciendo el papá, lo de su entrevista de trabajo, lo que el papá está pensando de Ullman, porque de hecho a Jack no le agrada Ullman. Y bueno, ahí tenemos el primer acercamiento con Danny. Después a Jack le dan como un pequeño recorrido del hotel para que vaya conociendo, y hasta cierto punto como que Ullman no quería que se quedara en el hotel, pero pues bueno, al final Jack lo ve como una salida, una oportunidad de poder volver a estabilizarse por el desempleo, porque no tenía empleo. Y también lo veo como una oportunidad para poder, ese tiempo que va a tener ahí aislado, para poder dedicarse a su obra, porque aparte de haber sido maestro, también es un escritor, pero es un escritor frustrado. Está escribiendo o intenta escribir una obra, pero no lo logra. Y bueno, esa es como la introducción, que nos van introduciendo los personajes principales. Conforme va avanzando el libro, se nos va presentando otros personajes secundarios, como es Watson, que es otro trabajador del hotel, que es a quien le encargan que le dé el tour a Jack, y que le dé, o que le diga más bien la tarea más importante que tiene Jack en el hotel, que esto me parece muy importante y en la película no lo mencionan, se lo pasan por alto. Controlar la caldera. Controlar la caldera. La caldera. Que es simbólico, ¿eh? Sí, totalmente. Es simbólico, perdón. Es el corazón. Es el corazón. Cuida el corazón del hotel. Sí. El hotel, que es lo que le da vida al hotel. Una vez al día, baje a regular la presión de la caldera, porque si no, explota el hotel, explotan él y su familia. Y es algo que en la película omitieron. De hecho, en la película, quien se encarga de regularla es Wendy. Ajá. Cuando en el libro, pues realmente a Jack es el que se encarga de todo eso. Y bueno, en ese lapso en el que Jack regresa a su casa y habla con Wendy sobre que si acepta el trabajo, van a tener que ir una temporada, se nos presenta una situación en la que a Danny lo visita un amigo imaginario, sus papás piensan que es un amigo imaginario, el cual se llama Tony. Y Tony es el que a Danny le dice, o le presenta más bien como situaciones que en un futuro van a pasar o pueden no pasar, como Danny mismo lo dice en algún momento del libro. Y le dice, desde el principio Tony le dice a Danny, y es muy tajante con el tema de que no vayan al hotel, de que no tienen que ir, que se queden en casa, vaya. Pero Danny no comprende por qué. Y tampoco le dice a sus papás porque para Danny es una oportunidad de que sus papás pues se arreglen. Sí. Sí, porque traían unos conflictos muy fuertes, como pareja, ¿no? Había habido ahí una situación, perdón, perdón, te interrumpí, ¿no? No, sí, porque sus papás aunque no lo dijeron,
pensaban en divorciarse, o más bien Wendy pensaba en divorciarse. Y esto lo sabe Dani porque, como mencioné anteriormente, podía entrar a la mente de las personas. ¿Y por qué querían divorciarse? Bueno, en el libro se nos relata una situación en la que Jack llega a su estudio y llega en situación de ebriedad y encuentra a Dani sobre sus papeles, o sea, sobre su obra, con los papeles regados, y creo que había derramado el café o algo así. El chiste es que los estropea. Y entonces Jack, en un momento de ira, va y agarra a Dani del brazo para sacarlo de ahí. Pero al momento de agarrarlo, lo agarra con tal fuerza que le quiebra el brazo. Y entonces esa situación ocasionó como un quiebra en la relación de Jack y Wendy. Y Wendy fue cuando consideró pues divorciarse. Y que le marcó a este Jack un dolor muy profundo, ¿no? Sí. Una vergüenza, un dolor al llegar a desear el suicidio, ¿no? Que pensó muchas veces Jack en suicidarse, desvivirse, por su propia mano. Y que eso también lo lee Dani, ¿no? Dani lo está viendo porque no entendía la palabra de suicidio. Cuando se metía a la mente del papá, decía, divorcio sí la entiendo, pero ¿esta qué quiere decir, no sé qué quiera. No entendía el chico, ¿no? Nos vamos al... Sí, pero ¿cuántas veces dijiste esa palabra? Desvivir. No estamos a favor del... No, sí, de repente dije, ok. Oye, nos vamos al... segundo corte, segundo audio. Ajá, y ya continuamos un poquito a la reflexión de lo simbólico y de toda esta trama y todo este terror psicológico, ¿no? Vámonos al corte. Hola, soy Jen García y les leeré un fragmento del Resplandor de Stephen King. Dani estaba otra vez frente a la puerta de la habitación 217. En el bolsillo tenía la llave maestra y miraba fijamente la puerta con una especie de avidez drogada, con la sensación de que la piel le picaba y se le estremecía bajo la camisa de franela. Su garganta emitía un murmullo bajo y monótono. No había tenido la intención de venir aquí, después de lo que pasó con la manguera del extintor. Le daba miedo venir aquí. Le daba miedo haber vuelto a coger la llave maestra, desobedeciendo a su padre. Sí, había querido venir. La curiosidad mató al gato, la satisfacción lo trajo de vuelta. Era como un anzuelo constante en su cerebro, una especie de obsesionante canto de sirena que no se dejaba apaciguar. ¿Y acaso el señor Halloran no había dicho que no creía que hubiera allí nada que pudiera hacerle daño? Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Mira, abuelo, un tesoro enterrado. Vamos a ver qué es. ¿Qué encontraste, campeón? Uf, abuelo, es basura. Recuerda que cada vez que vengas a la playa, tienes que llevar tu basura contigo. Así las mantenemos limpias y saludables. Claro, para todas las especies que viven en ella. Y también para nosotros. Quien ama, cuida. Y quien cuida, limpia. Haz que tu paso por la playa deje huella y no residuos. Adopta una playa. Gobierno de México. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Jazmín Jaramillo dice TQM. Te quiero mucho en la chaviza. No, chavaliza, dije. No, dijiste en la chavalada. La chavalada. No. Palabras de la prehistoria. Melissa Madero nos dice, saludos Melissa, saludos y excelente historia El Resplandor. Sí, ya no vi a Jack Nicholson igual después de esa historia. Claro, sí, claro. Y que el papel decías tú, Rosendo, ahorita en el video. Era para él. En ese momento, por la psicología y el aura del personaje, qué mejor cara y qué mejor actor que Jack Nicholson. Hay películas hechas para actores. Para ciertos actores, sí. Ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿cuál hablamos? La de Pito Pérez, ¿te acuerdas? Que era para López Tarso, no podía ser otra persona. No, Pito Pérez era para López Tarso, sí. Sí, para López Tarso, bueno, lo hizo Tintán. A mí me gusta más con Tintán. Terror psicológico, dice Melissa Madero. Saludos, entonces, a José Luis Rico. Yarín Jaramillo dice, grande la Nakama Sumergiéndose en el libro.
Coordinación de Extensión, saludos a la coordinación, Anelí, a toda la banda de Extensión, saludos allá. Sabemos quién está ahí. Sí, toda la banda de la Coordinación de Extensión, Abdiel García, gracias, Abdiel, dice, comadre, eres la mejor. No sé qué envidio más, si tu elocuencia o que tengas a rato. Y bueno, Irma Rivas, una amiga de Guanatos, saludos Irma Rivas y Miguel Canales, el Inge, Miguel Canales. Y Esteban Ornelas, yo siento que el hotel sí llega a ver también como un personaje. Ah, no, claro. Exacto, para allá vamos. Ese es el personaje principal. Y que eso lo conecta con la maldición de Hill House, ¿no? Que además... Podría ser. No, sí, podría ser. Hill House, y la casa de... La casa Usher, ¿no? Y la de Aura. Donde Aura, casa Usher, sí, Hill House. Sí. Y o sea, el personaje principal es la casa. De esta obra del Resplandor no es Danny, no es el Don, es el Overlook. O sea, es la casa, es el hotel, principal, el espacio. Porque ahí pasa todo y la casa te maneja y te controla hacia donde quiere que vayas. Y tiene vida. Y te va marcando. Y lo mismo pasa en la maldición de Hill House, Casa Usher y Aura, ajá, ¿no? Que son 3 libros buenísimos y que hemos hablado aquí ya en el programa de ellos, ¿no? ¿Qué más, no? Por ahí pues, hablamos... nos quedamos en que... Los personajes, hablemos... Los personajes y en la introducción que nos hizo hablemos. Mimi, donde ya sabemos que Danny tiene un don, ya tiene un amigo imaginario que es Tony, que en la película no lo hacen ver como el dedo. Sí. Este es Tony. Yo quisiera hablar, a ver. Dale. En esta obra de terror psicológico, no es un terror, o sea, no es... Por ejemplo, veímos la de terror del libro me obligó, pero que además estaba bien curada y te la pasaba riéndote en cada parte, ¿no? Sí, que también estaba chido. No, sí, muy claro, buena claro, la semana pasada. Pero en ese terror psicológico, ¿cómo Stephen King va construyendo los personajes de una manera muy, muy, muy interesante y cómo cada personaje representa 1000 cosas, ¿no? Todo es simbólico en el libro. Sí. Un montón de cosas simbólicas, ¿no? No sé si le pudiéramos dar un poco por ahí, ¿o no? Bueno, para darle un poquito sí, se quedó el Rosendo ahí. Sí, no, es que me quedé pensando cómo... ¿Te pensaste 20 cosas al mismo tiempo? Es algo así. ¿Cómo enlazamos? Stephen King agarra y nos cuenta una historia, como bien dices, donde nos va describiendo a cada personaje y vamos viendo los problemas de cada personaje. Sí. Jack tiene problemas, como bien decía Mimi, de alcoholismo, de que no está contento con cómo está su vida. Se siente frustrado. Tiene un problema con que le ejerció violencia a su hijo. Entonces, tiene muchos problemas emocionales conflictos de hombre adulto. Ella, pues, se está convirtiendo en la cabeza de familia sin tener que serlo. Y eso le genera crisis. Le genera crisis. Y tiene rencor a su pareja. Ahora que se van a ir a un hotel y van a estar solos, pues también como Danny, ve la oportunidad de quizá arreglar la situación con Jack. Quizá. Y como darse la oportunidad, ¿no? En ese hotel que va a quedarse aislado durante 3 meses por el invierno. Y con Danny, el problema es que es un niño de 5 años que ve el mundo desde una visión muy, muy de niño, pero que tiene este don que también es muy adulto. O sea, el don es muy adulto. El don le dice, tu papá está pensando algo malo, tu mamá está pensando algo sobre ti. O sea, eso también para un niño de 5 años es un conflicto total. Sí, para volverte esquizofrénico. Sí, totalmente. Paranoico, entonces, no sé. son 3 personajes con un montón de complejidad. Como somos las personas, complejas. Sí. Y con un cúmulo de conflictos y de batallas internas, ¿no? Entonces, regresemos con Mimi para que nos cuente un poquito más de... Ya llegan al hotel la familia. Ya llegan al hotel, están trabajando y se alocan. Bueno, llegan al hotel y ahí cuando ya le dan el recorrido de nuevo, pero ahora toda la familia junta, Danny conoce a Dick Halloran, que es el cocinero del hotel, el cual descubrimos que también tiene un resplandor, pero no es tanto o no es tan potente como el de Danny, y ahí se da cuenta. Y bueno, es un personaje importante para el libro. Y bueno, más adelante ya cuando se van todos, se queda solo la familia. Danny es el único que hasta ese entonces ha visto que cosas que han sucedido en el hotel. Como en una habitación vio una mancha de sangre de un crimen que sucedió ahí. Pero él no dice nada porque sabe que sus papás pues no le creen. Respecto a Tony, pues como decía, piensan que es un amigo imaginario, que en sí ni siquiera Danny sabía qué era Tony. Y conforme avanza la historia, Danny sigue viendo más cosas. Hay una escena muy interesante que es donde está una manguera colgada que es del extintor, que es importante porque a lo que investigué de Stephen King,
Él se hospedó en el hotel donde se inspiró para hacer esta historia. Que no es el Overlook, no lo busquen, no se quieran quedar ahí. Y él tuvo una pesadilla, donde tenía que ver, o sea, salía algo respecto a la manguera. Entonces lo plasmó aquí en el libro, donde Dani, de ver una manguera, de repente vio a una serpiente, o sea, la manguera se transformó en una serpiente y lo persiguió. Y Pues sí estaba medio psiquis también, ¿no? O sea, ¿Stephen King? Muy. El que ve la manguera, Dani, ¿no? Sí, es que se piensa que es una alucinación, vaya, Sí. pero conforme avanza la historia, nos vamos dando cuenta que lo que parecían alucinaciones Es la casa actuando. realmente es el hotel. El hotel actuando. Es el hotel que está jugando con todos ellos. Exactamente. Jugando con la psique, ¿no? De las Sí. personas, ¿no? Porque más adelante también Jack empieza a ver cosas. De hecho, hay una escena donde Jack está retirando un panal y le aplica lo rocía, vaya, para que se mueran las avispas. Y como él tiene un recuerdo donde su papá, el de niño, le regaló un panal y lo dejó en su habitación, hace lo mismo con Dani. Pero ¿Con abejas? Sí. el panal. Sí, con las avispas. O sea, se supone que estaban muertas. Sí. Pero en la noche, ya cuando está Dani acostado, resulta que empiezan a salir y le empiezan a picar. Claro. Y resulta con más de, creo que 15 piquetes. Pero algo es la así. casa perversa la Sí, que está sí, actuando totalmente, sobre lo que están totalmente. viendo y lo que están viviendo todos, ¿no? Está jugando con ellos, ¿no? Los está manipulando, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la primera situación que los tres vivieron. Fíjate, te voy a interrumpir un poquito. Nos quedan 5 minutos en este bloque y 15 en el otro. Como para irnos más concreto, ¿no? Porque si nos vamos, no vamos a acabar de hablar del libro. No sé si pudiéramos darle un poquito, perdón que interrumpa. ¿Por qué la casa manipula a todos? ¿Qué es lo que busca la casa sobre ellos? No sé si recuerdan. Pues en el libro se nos presenta que la casa quiere apoderarse de Dani por el resplandor Por el que tiene, resplandor. por el poder. Ajá. Y utiliza a Jack, porque al parecer es el más débil de los tres, que el más está manipulable. El que está más lleno de miedos, ¿no? Sí. Más manipulable. ¿Y qué pasa con Jack? Pues bueno, Se destruye en todo. el hotel, por arte de magia, vaya. Por obra del hotel. Sí, bueno, por obra del Sí, hotel. por obra del hotel. Toma alcohol. Sí. No se sabe dónde salió, No, o sea, es- el hotel se lo da. Es que es un alcohólico, o sea, que ha dejado alcohol y de repente está ahí el alcohol y empieza a chupar, Sí. ¿no? Y en la película es muy interesante cómo meten el alcohol. Porque lo meten de que él va haciendo recorrido viendo el hotel, cuidando el hotel, y de repente en el salón de bailes Ahí escucha ruido, se mete, Y se ve. siente en la barra. En la primera escena no hay nada, y de repente en la segunda Ya está lleno. Está lleno, y el mesero. Sí. Y pues empieza a ¿Y pegar. qué le ofrecemos? Pues Empieza un a tequilita. y empieza a tomar. Whisky, ¿no? Y en el Licor. y en el libro el alcohol está bajo llave, porque así lo deja para que Sí. el que cuida no se emborrache. No se emborracha. Pero milagrosamente aparece alcohol por Sí, ahí. y le empieza a empinar. Y le empieza a empinar. Oye, la habitación 217. No, 237. 237. 237. ¿Qué onda con esa habitación? ¿Te acuerdas? La habitación prohibida. Sí, bueno, en esa habitación Dani entra de forma ilegal, por así decirlo, porque tenía prohibido ir ahí. De hecho, Dick Halloran le dijo que por nada del mundo fuera. Y es una habitación donde falleció una huésped que tenía un amante mucho menor. Entonces ella se Una de cree... ¿cómo? Sugar Sugar mami. Una sugar mami. Se cree que ella tenía también un poco de resplandor porque ella presentía que su amante la iba a dejar. Entonces fue en un acto de Pues cuando la abandona, ¿no? Sí, de locura, se podría decir, que se suicida. Y entonces Dani, cuando entra a esa habitación, tiene un encuentro con ese espectro. Y ahí es la primera vez que tocan a Dani como tal, o sea, que el hotel toca a Dani, porque este espectro intenta Lo agarra del brazo, del cuello. del cuello, y le deja marcado Sí. las manos. Marcados los dedos, ¿no? Sí, le deja las marcas en el cuello, y cuando Wendy lo ve, piensa que fue Jack. Claro. Y ahí es como, bueno, ahí sentí yo que es cuando se terminó de romper su relación, y es cuando Jack se hizo más vulnerable Y es para ser cuando- manipulado y es por el cuando hotel. La casa
Y la casa, el hotel ya llega y lo manipula total, ¿no? Sí, ya es cuando empieza a tener sentimientos, de furia, de ira. De venganza hacia Wendy y hacia su hijo. Porque el hotel empieza a meter ideas de que el niño lo desobedece, que tiene que meterle un correctivo para que aprenda a obedecer a su papá y que a Wendy también, porque lo está poniendo en su contra. Y entonces es cuando ya Jack ataca a Wendy, pero en ese ataque Wendy logra defenderse de Jack y le da una puñalada en la espalda. En el libro, es un golpe. Sí. En el libro es un golpe y va y lo esconde y lo encierra en el refrigerador. Bueno, sí, primero pasa eso, pero después el hotel lo libera, lo encierra donde está como la despensa, que es una habitación grande. El hotel lo libera y es cuando se va a buscar a Wendy y a Danny para atacarlos. Es cuando Wendy le puede asestar una puñalada en la espalda con el cuchillo y Jack cae. Pero revive, que es cuando ya nos podemos dar cuenta que ya no es Jack, sino que ya en su cuerpo está el hotel. Y a Wendy la ataca con un mazo, la golpea varias veces, le rompe costillas, le golpea en el pie abajo de la rodilla, le golpea en la espalda, en medio de los omóplatos, dice en el libro. No lleguemos al final todavía. No, sí, de una vez, para mejor irnos al análisis profundo. Iba a decir, es que estamos en la descripción. Sabemos que Jack había muerto con la puñalada porque cuando se levanta le dice una grosería, porque en el libro le dice muchas maldiciones. Demasiadas. Y le dice que lo mató, le dice, me mataste. Entonces... Entonces... Yo pues hubiera escuchado a Stephen King poner, me desviviste, malvada, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que entonces ya no es Jack el que está actuando, sino que es pues la entidad del hotel. Y nos vamos al último corte y al último audio, ¿no? Y para llegar al final de... Nada más una comparativa con la película. Acá sí le pega a Wendy con el mazo. En la película usa una hacha, que es la escena icónica que estamos viendo aquí atrás. Que bueno, es no donde... se ve bien, ¿verdad? Pero... Sí. Es esa escena icónica del cine, pero en la obra, sí es con un mazo y como dices, la fractura, o sea, sí le hace mucho daño. Ok, pues vamos al último. ¿Al último corte? Sí. Ya dale. Vámonos, no se vayan. Hola, soy Jen García y les leeré un fragmento del Resplandor de Stephen King. Cuando estaba en el 9º, casi a mitad de camino, oyó la voz de Jack desde abajo, a sus espaldas. Perra infame, me mataste, masculló. Sobrecogida por un terror tan negro como la medianoche, Wendy vio por encima del hombro que él se ponía lentamente de pie. Tenía la espalda encorvada y de ella se veía sobresalir el mango del cuchillo de cocina. Parecía que los ojos se le hubieran achicado hasta perderse casi en los flojos pliegues de piel que los rodeaban. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Seapal Vallarta. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche, por Red Radio Universidad de Guadalajara.
104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Bien, Esteban sí, Esteban Ornella sí decía esto de la... Sí. Saludos a Gis. Saludos a Gisela, saludos mi amor. Iliana Cepeda, estás invitadísima en próximos programas. Y Yasmín dice sí, que es interesante esta unión que hay entre la Casa Husser. Y insistimos, la Casa Husser y Hill House, de dos autores, bueno, un autor y una autora. Que son maestros. Que Stephen King ha dicho que son sus maestros. Que le inspiraron mucho en sus obras. Sí, de hecho, Stephen King dice que La Maldición de Hill House es el libro principal de terror. Stephen King lo dice y lo reconoce, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por dónde le damos? ¿Te están hablando del banco? No es el banco, son llamadas que no hay que contestar. De Saltillo, ¿qué? ¿Conoces a alguien de Saltillo, Coahuila? Yo no. Entonces, pues eso no se contesta. ¿Qué onda? ¿Le damos ya para el final? Sí. Al final, Mimi, porfa. Échale. Ok. Bueno, en el final, está enfrentando, ya va Jack por Dani. Y Dani le dice algo muy importante, que había olvidado a su papá. Le dice... la caldera. Y esta entidad pues como que no comprende qué quiere decir, y Dani le dice, la caldera no ha sido revisada desde hoy en la mañana, entonces no tarda en explotar. Entonces esta entidad que se apoderó del cuerpo de Jack deja a Dani, o sea, no le alcanza a hacer daño, porque se va corriendo a querer liberar la presión de la caldera para que el hotel no explote. Y ahí es cuando aprovechan Dani y su mamá y Halloran para escapar, mientras esta entidad está haciendo todo lo posible para que no explote. Sin embargo, aunque llega y sí alcanza a liberar algo de presión, no es suficiente como para que no explote. Entonces empieza a liberar vapores y un desastre. Empieza a explotar por ahí por el sótano, que es donde se encuentra la caldera, y pues al final explota todo el hotel, se queman los arbustos de animales, todo. Y es cuando ya pues se pueden librar de toda esa energía que manejaba el hotel. El final del libro con el de la película, ¿cuál les gustó más? Platícalo cómo es uno y otro. Ya dijiste el de... Es bien interesante porque a primera vista podrías decir que el de la película es superior. ¿Por qué? Porque ver esta escena de Jack Nicholson congelado, con su cara de loco, en el laberinto de setos, pues dices, qué gran final. Yo vi la película hace muchos años. Me gusta mucho la película. El Resplandor es una película que es muy buena. Que me Yo gusta la vi hace ver. muchos años. Pero cuando lees el libro y te das cuenta de todo lo que pasa antes de que explote la caldera, pues dices, es que está más emocionante porque te imaginas a Jack Nicholson. O sea, ¿te imaginas a Jack Nicholson corriendo, intentando cerrar válvulas y la desesperación? Sí, y es eso, que cuando lees después el libro dices, es que ya es el mismo Jack Nicholson metido allí, haciendo esto. Sí. O sea, los dos finales son buenos. Por algo Kubrick quiso este final de la nieve, pero el final del libro es muy interesante porque te lleva a entender que la entidad no quiere morir. O sea, deja a Dani y dice, bueno, sí quería a Dani, pero primero tengo que sobrevivir para luego tener... Tengo que sobrevivir. Entonces regresa, siendo una entidad, ya no es un ser humano, no tiene este espíritu de conservación. Todo lo maligno que está ahí. Pero quiere seguir ahí, entonces vuelve y pues... ¿A ti cuál te gusta más? ¿El final de la película o del libro? El del libro. El del libro. Porque siento que transmite más emociones y todo lo que describe, me quedo con el libro. Tú que viste del final hace muchos años. Pues yo no sé. La que ustedes digan. No, más bien haría la invitación. A mí me parece que sí, hacer la invitación pues de que leamos el libro y veamos la película sí. Y que nos den comentarios. Y de las películas que no se han atrevido y espero que no lo hagan. Hacer una segunda versión. No la hagan. Hacer un remake, por favor, no lo hagan. Porque como dijimos, no lo hagan. Esa película está hecha para Jack Nicholson. O sea, no ubico a ningún actor ahorita que pueda hacer algo así. Hay un libro que es la segunda parte, Doctor Sueño,
Sí, de hecho, bueno, esta edición trae un adelanto del libro, ok. no lo he leído. El libro se los recomiendo, la película es una basura. Ok. Pero el libro es interesante. Pues para el próximo año, el próximo octubre de terror, invitadísimo a hablar del Doctor Sueño. Spoiler, sí, invitadísima para el Doctor Sueño. Spoiler de la otra, Dani Grande se vuelve alcohólico. Es lo único que voy a decir. Pues replica. Es lo único que voy a decir. Replica se vuelve porque alcohólico. al final lo que nos enseña en Stephen, en este de El Resplandor, es que como el pasado no está muerto. O sea, somos sujetos históricos y traemos toda nuestra historia personal y esa está latente, nuestros miedos, nuestros demonios, que son una construcción, más bien son el resultado de toda la construcción histórica, ¿no? Y en cualquier momento detona tanto que luego te lleva a la locura. De hecho, toda la obra, lo que yo estoy leyendo ahí es como todo como describe el espacio, es un espacio de un esquizofrénico. Sí. Es esquizofrénica la obra, ¿no? Sí. Luego, genera angustia. Luego tanto en el libro como en la película está esta escena icónica de la máquina de escribir, donde se asoma Wendy y se da cuenta que lo que ha escrito Jack es la misma frase repetida en cantidad de veces. Sí. Y luego los Simpson la parodiaron también, que es buenísima la parodia de los Simpson. Eso. O sea, la película ha sido parodiada. Parodiada no solamente mil veces. El libro. En la película no se ve lo de la manguera y en la parodia de los Simpsons sí se ve lo de la manguera. O sea, es muy interesante cómo los Simpsons dijeron, bueno, está en el libro, hay que rescatarlo para acá. Busquen ese capítulo, es de la casita del horror, no sé qué número, pero búsquenlo, es muy interesante. Y antes de que pasemos al último análisis, para que se lleven este libro del amigo Soren Kierkegaard, un gran lingüista del siglo XIX, la pregunta es sencillísima. 5 películas de Stanley Kubrick. Sencilla. Si me permites, yo quiero leer un es que hay uno muy bueno, sí, léelo. Dice Edgar Bravo. ¿Ese es el que leíste? Sí. ¿Sí lo recuerdas? ¿Sabes quién es Edgar Bravo, Noemí? Sí, ve su cara. Sí, claro que sí. No sé si me recuerdas, pero yo fui uno de los niños que rescataste del incendio hace 10 años. Grande, Noemí. Platícanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese hecho heroico? En mi vida pasada, yo creo. Y también saludos a Gisela Liceda hasta Tecámac, Estado de México. Órale, saludos a todas y a todos. Ya saludé a mi esposa. Ya. O sea, con una vez basta, ¿eh? La vuelvo a saludar para que no me regañe. Ya, último cierre. El análisis de la obra. Es una obra, como bien decía Marco, donde hablamos de toda una psique del ser humano que pasa de la depresión al enojo, pero en todos los personajes. Tanto Wendy como Jack están en eso. Dani es un niño. Pero también está psiquis. Dani tiene un don. Está psiquis. Bueno, espérame, si nos escucha un psicólogo va a decir, oye Marco, ¿qué es estar psiquis? ¿Qué es estar psiquis? Cuco, ¿cómo dice? Ahora, ¿cómo dice los peor jóvenes? Eso. Está peor eso, amigo. ¿Cómo dice la chavalada? Chavalada. Cuco. Está cuco. O sea, es tan viejo Marco que nos sacó esa palabra que ni yo sí la he escuchado. Sí, hace 20,000 años. Pero Mimi se quedó con cara de... ¿Qué es eso? Ochentera. Es una expresión ochentera. Y los viejos de los 80, más vieja, pues, ¿no? Sí. Perdón. La chavalada. En vez de la chaviza, la chavalada. Sí, la chavalada o la chavaliza, la chavalada. Estás bien viejo, amigo. Machín, 50 añitos. Medio siglo. Sí. Casi lo que... No, tengo más que lo que tiene el libro, ¿no? Mimi, ¿por qué recomendar Resplandor? Porque, bueno, en lo personal, que me daba miedo Stephen King. Porque esperaba que fuera más... Bueno, es que, pesadillas y alucinaciones sí es más... Siento yo que sí es más turbio. No, y aparte se mete mucho en el lado onírico y cosas así. Ileana Cepeda ya contestó, ¿eh? Sí, ya sé. Pero es un libro que te lleva... pues experimentas todas las emociones que se hablan en el libro. Siento, al menos yo empaticé mucho con Wendy. Y como soy muy de sentir mucho, entonces sí el final, o sea, la recta final estuvo llena de adrenalina, de emoción, de suspenso. Más allá de un terror paranormal, es como un terror psicológico, que aunque sí se ve algo de paranormal por la cuestión del hotel, es más psicológico, pero es que sí atrapa. La verdad, al principio sí me costó un poco darle continuidad al libro, pero conforme ya se van desarrollando las cosas en el hotel, sí atrapa, y si ves la película en el lapso que estás leyendo el libro, te dan más ganas de terminarlo. Sí. Y cuando llegas ya al desenlace final, sí es como de...
ay, es que necesito saber qué sucede, qué pasa. ¿Qué más? Y dijiste algo que es muy de Stephen King. Sus libros al principio son lentos, son raros, pero en cuanto te atrapa, ya no te suelta, porque en cualquiera de sus libros, Misery, Desolación, Desesperación, en el del Cementerio carro, de Animales. el Cementerio de Animales, el del carro que es Valentine, Celestine, no sé, algo así, que también empieza muy, muy lento y de repente, It, que empieza muy lento y de repente ya no lo sueltas. Entonces, es su forma de escribir. Su forma de escribir es, primero medio te aburro, a ver si te vas o no te vas. A ver si aguantas. Sí, a ver si te vas o no te vas, y ya luego ya no te fuiste. Ya te quedaste aquí. Siento que al fin, bueno, ya en el desenlace te suelta todo lo que estuvo guardando el resto de la obra, porque sí sentí el final como de que todo el terror psicológico que te di probaditas a lo largo del libro, aquí está todo. Te lo avienta. Al final. Te lo avienta, ¿no? Como Marco en tobogán. algo así, amigo. No, sí, es que al final, digo, ¿tú por qué recomendarlo? ¿Por qué recomendarlo? Porque es un muy buen libro de Stephen King, se quieren divertir, bueno, no divertir. Sí, se quieren concentrar en una lectura, concentrar en la palabra, quieren concentrar en una lectura, escojan esta. Está muy interesante y como dijo Mimi, si ven la película antes o después no pasa nada, pero sí te da otra perspectiva de la película. Que vean la película para que cuando lo estén leyendo vean las referencias. Y vean a Jack Nicholson. Sí, de hecho yo tenía otra imagen de Jack. Ya cuando vi la película, más o menos, cuando estaba en la cuarta parte, porque el libro se divide en 5, ya vi la película y el resto de la obra fue Jack Nicholson. Sí, ya no puedo verlo de otra forma. Exacto. O sea, vienes en la película y está Jack Nicholson en ella, no hay más. Sí. ¿Por qué? No, yo digo, porque es buen libro, porque sí te hace sentir esas emociones, sí te atrapa, de repente te lleva por un lado. Yo cuando lo estaba leyendo, en un principio le digo, oye, Rosendo, ¿el morro es el causante de la bronca? Y me dice, no, Marco, acábalo de leer, porque el morro tiene un don. Pero primero te va planteando hacia un lado, o sea, como te lo va planteando, no te deja claro hacia dónde te va a llevar. Y te mete el interés te genera el interés de seguirlo leyendo, ¿no? Bien escrito como todas las obras de Stephen King, etcétera, etcétera. Antes de irnos, nos dice Carla Moreno, este es un buen dato, hay otra película, no sé si exista un libro, se llama Darkness o La Séptima Víctima, de Jaume Balaguero, español. También La Casa cobra personalidad dentro del terror psicológico. Pues Carla Moreno Gómez, hay que buscarla. Por favor, hay que buscar el libro, pero por favor, vente a hablar del libro, acompáñanos aquí en el programa. Carla, invitada a esta por ahí sala te vamos a mandar un mensajito. A hablar sobre ese, si hay libro. Sí. ¿Y si no hay libro? No, pues es que... no sabes si hay libro, y si no hay, o sea, no sabes si existe. Si es película. Pues yo creo que sí, pues ¿no? No sé, puede ser una idea original. ¿O el libreto? ¿Cómo no? Ya quiere convertir a esto en libreto. Como obra de teatro, ¿no has leído? ¿No te gusta leer el teatro? Sí. Teatro se lee chido, ¿no? Ok, ya vámonos. Bueno, ya es hora, nos vamos. Gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, gracias a todas y a todos por escucharnos. Y lo que dice Antinia. Lean lo que dice la maestra Antinia, por favor, la doctora Antinia. Y bueno, próximo programa es Yo antes de ti. Yo antes de ti, nos vamos a meter en un rollo romanticón, mucha miel. No, está chido. Yo creo que voy a venir con la espada desenvainada a destrozar corazones. Viene Lenín Quintero con nosotros, una alumna de diseño. Bueno, muchas gracias. Dice Carla Moreno que encantada de venir. Está bien que sea para niños, no hay problema, ya hemos tenido lectura. No, dice, y también hay mucha literatura de miedo para niños. No, es que estoy leyendo en lo corto. Vámonos, porque me tenía quien frega. Vámonos, hasta luego. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.